estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A ver, ¿a qué se refiere con deudas? La enseñanza judía consideraba a los pecados como deudas delante de Dios. El perdón de los pecados es provisto por Dios a través de su Hijo Jesucristo, siendo este evento el más costoso para la humanidad. ¿A qué me refiero? El precio que se pagó para el perdón de los pecados de cada ser humano, de cada persona, fue entregarse a Jesucristo y morir en la cruz del Calvario y al tercer día resucitar victorioso. La necesidad de perdón de los pecados es muy grande para cada persona, para el corazón del ser humano, ya que el pecado conlleva dos aspectos muy importantes en nuestras vidas. Número uno, promete condenación eterna, mientras que al mismo tiempo, número dos, le quita la vida plena, cargando a la conciencia de una incesante culpa por causa del pecado. El pecado separa al hombre de Dios, siendo incuestionablemente el principal enemigo y el mayor problema para el ser humano. Imagínense este cuerpo sin oxígeno, sin aire, ¿cómo viviría? Sin agua, ¿cómo viviría? De esta misma manera, es necesario la comunión entre el hombre y Dios, y la única manera de nosotros estar bajo esa comunión es estar libres de pecado. Fíjense cómo Pablo captó el impacto del pecado en el libro de los Romanos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Las personas que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador han pasado de muerte a vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una persona renovada, transformada, que ha recibido el perdón de sus pecados a través del sacrificio de Jesucristo. Ahora bien, este modelo de oración fue diseñado para los creyentes como guía. Por lo tanto, las deudas a las cuales aquí se refieren son aquellas contraídas por los creyentes cuando pecan. Por lo tanto, son necesarios el perdón de las mismas. Y esto es infinitamente más importante que el pan diario que necesitamos para nuestro cuerpo. El cristiano debe esforzarse constantemente en vivir una vida en santidad. Recordemos que mientras estemos en esta carne, podemos fallar de pensamiento, de palabra y de acción contra Dios. Proverbio nos dice, en las muchas palabras no falta el pecado. El creyente debe cuidarse de lo que ve, de lo que escucha, de lo que dice y de lo que hace. De esta manera, vivir una vida agradable delante de Dios. Fíjense cómo el apóstol Juan nos advierte acerca de esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pedir perdón implica confesión de los pecados.
Satanás y el orgullo del ser humano luchan constantemente para que no haya una confesión y admisión del pecado para que seamos perdonados. La confesión es el único camino hacia una vida libre y gozosa, siendo ella consecuencia de un verdadero arrepentimiento genuino para no cometer el pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La expresión, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, nos indica que nosotros debemos perdonar a aquellas personas que cometen cualquier agravio o falta en contra de nosotros. Vamos a leer los versículos 14 y 15 del capítulo 6 de Mateo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este principio es muy sencillo, pero con una gran lección. Si no perdonamos, no seremos perdonados, pero si perdonamos, seremos perdonados también por nuestro Padre. Mire el apóstol Pablo qué nos dijo con respecto a nuestros semejantes. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Juan nos dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Jesucristo mismo es el modelo perfecto para perdonar a los demás. Fíjense, fue pisoteado, fue escupido, fue golpeado, una corona de espina traspasaron en su cabeza y solamente refirió estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo es nuestro gran ejemplo a seguir en cuanto al amor a nuestro prójimo. Estoy seguro de que ningún agravio u ofensa que hayan cometido o que cometan contra nosotros puede superar a aquella ofensa, aquel agravio que hicieron en contra de nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo no refirió ninguna maldición sobre ellos, sino mucho amor hacia aquellos que le ofendieron. Es importante resaltar que el perdonar hace libre a las personas. Te libera de ese dolor amargo que tienes en el corazón, de ese peso que llevas sobre ti, de esos pensamientos que vienen constantemente y te perturban por cualquier ofensa que hayan cometido hacia ti. Es importante resaltar que cuando se perdona de corazón, genuinamente, aunque vengan aquellos recuerdos que te hicieron daño en algún momento, en la actualidad no te ocasionarán ningún problema. No te afectarán en ningún sentido, porque realmente hubo un perdón genuino. La sexta petición nos habla alentadoramente acerca de la protección de Dios hacia sus hijos. Aquí, la palabra tentación proviene del griego peirasmos, el cual significa examinar o probar. De allí se deriva el significado de las palabras prueba y tentación. La santidad y la bondad de Dios no permitirán que Él lleve a ninguno de sus hijos a un lugar o a una experiencia donde sean tentados para provocarle a propósito que puedan cometer algún pecado. Vamos a leer Santiago capítulo 1 desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta petición, por lo tanto, es una súplica a Dios para que cuide nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestros pies, nuestras manos,
que nos guarde de todo lo que vemos, escuchamos y hablamos, y que nos proteja de todo pecado. Recordemos que todo lo que pase en nuestra vida, nosotros estaremos en la capacidad de poder salir adelante. Vamos a recordar lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Como toda prueba en nuestra vida, podemos salir aprobados o reprobados. Fíjense el ejemplo de Jesús. Vámonos a Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para Satanás era una tentación para destruir la virtud de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él salió victorioso de todo esto y le dio la gloria a Dios. Job dijo: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Veamos también Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando oramos sinceramente, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, estamos declarando su palabra, la cual es protección para nosotros en contra del pecado. Mire cómo nos lo dijo Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someterse a Dios es someterse a su palabra, es guardar su palabra y atesorarla en nuestros corazones. El salmista lo dijo de esta manera: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esta magistral oración termina de una forma muy especial, reconociendo la majestad y el poderío por siempre de nuestro Padre, diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué hemos aprendido del Padre nuestro? Número 1, que debemos darle el lugar a Dios que se merece en nuestra vida. Luego podemos traer nuestras necesidades y Él las suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Le invitamos a que comience a poner en práctica este maravilloso modelo de oración en su vida y verá que los momentos a solas con Dios ya no carecerán de qué cosas decir. Que no quede solamente en el intelecto, que es importante conocer la palabra de Dios, pero cuando lo ponemos en práctica, vivifica nuestras vidas este conocimiento. Mis hermanos, hasta aquí el tema del Padre Nuestro, esperando sea de gran provecho para sus vidas. Ha sido de gran bendición para nosotros compartir esto con ustedes. Le invitamos también a que compartas y sigas nuestras redes sociales para que sea de bendición para otros. Hasta la próxima.